Bueno, am, el tema que vamos a exponer se llama Introducción a redes de centros de datos. Vamos a hablar como un poquito de lo que esto significa, ¿no? En la actualidad, cada año se generan miles de millones de datos y es necesario administrar esta gigantesca cantidad de datos para que así las compañías, fundaciones o una entidad sigan siendo competitivas, ¿no? Y a su vez ofrezcan un servicio eficiente y cada vez mejor a los clientes y saquen a demostrar como la innovación que están teniendo. El uso de un centro de datos eficiente puede ayudar a las compañías a satisfacer esta necesidad constante de datos y recursos para que puedan ejecutar sus operaciones de tecnología de la información de manera eficiente y prepararse para demandas a futuro, ¿no? Aquí vemos una pequeña imagen de lo que esto significa, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es un centro de datos? ¿O cuáles son los elementos que la componen? Bueno, un centro de datos es un espacio dedicado en un edificio, ¿no? Que contiene sistemas informáticos y componentes relacionados como sistemas de almacenamiento y telecomunicaciones. Comprende copia de seguridad de componentes y una estructura eh, robusta para el intercambio de información, un suministro de energía, dispositivos de seguridad y sistemas de control ambiental como sistemas de extinción de incendios y aire acondicionado. Y un poquito de historia, ¿no? Los centros de datos se desarrollan o inician más o menos en la década de 1940, en ese año, como ENIAC. Bueno, se llamaba ENIAC, una de las primeras computadoras complejas que podían o que pueden mantener y operar. Eran muy costosas y se aprovechaban a menudo con fines militares, ¿no? El ejército las utilizaba. En la década del 1980, cuando las operaciones de la tecnología de información comienzan a crecer, las organizaciones necesitaban tecnología para así controlar y administrar los recursos de la tecnología en flujo de datos y de redes. Comenzaron a mantener salas de computadoras, ¿no? A estas salas se denominaban centros de datos. Y la conformación de un centro de datos. Un centro de datos consta de servidores virtuales y físicos o sistemas informáticos que son pesados, ¿no? Conectados externamente e internamente a través de equipos de comunicación y de redes para poder almacenar información digital y enviarla o transferirla, ¿no? Contiene varios componentes. Estos de aquí son networking, almacenamiento, calcular. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que significa cada uno. Networking se refiere a las interconexiones entre los componentes de un centro de datos y el mundo exterior. Incluye controlador de entrega de aplicaciones, cortafuegos, interruptores, etc. El almacenamiento o la parte de almacenamiento, los datos están los datos de una organización se almacenan en centros de datos. Los componentes para el almacenamiento son unidades de cinta, unidades de disco duro, ¿no? Unidades
de estado sólido con copias de seguridad, etcétera, ¿no? Y la parte de calcular se refiere a la potencia de procesamiento y la memoria necesaria para poder ejecutar aplicaciones. Se suministra a través de componentes de potentes computadoras para poder ejecutar aplicaciones que son muy pesadas o que necesitan mayor cantidad de procesamiento de datos. Con el centro de datos es una instalación física que la organización y datos críticos. El diseño se basa en una red de recursos de cálculos de almacenamiento compartido. Entre los componentes claves de un centro de datos se encuentran dispositivos los cuales ya conocemos. Entre estos están routers, switches, firewalls, sistemas de almacenamiento, servidores y controladores de entrega y aplicaciones. Los objetivos. Los objetivos generales donde predominan son la velocidad, la calidad, calidad, amplia gama de soluciones. El estilo objetivo que puede cumplir un data center, como lo conoce, son estos, ya que tienen que asegurar la velocidad de los datos que se va a implementar, asegurar que el sistema sea fluido, que tenga un buen trato de la información, además de que la información que llegue sea de forma veraz, o sea, de calidad y entendible, por lo general, para decirla, entendible, el valor de los datos convertidos en información, la variedad de información que llegue, porque al ser un data center nos quiere decir que es un centro de datos, un centro de información, un centro en el cual podemos almacenar variedad y calidad de información, la cual nos servirá para nuestro trabajo en un futuro y poder desarrollar varias técnicas, las cuales van unidas a esta información que se nos da. Elementos clave de un centro de datos. La velocidad. Es una de las capacidades más relevantes ya que la transferencia de datos debe ser veloz para poder tener un buen acceso a la información. Esta característica debe responder a la necesidad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tamaño de la empresa, muchas veces se toma en cuenta el tipo de data center. Pero fuera de eso, la velocidad siempre va a ser un tema de conversación, un tema en el cual toda empresa quiere tener, ya que por muy pequeña que sea la empresa, la información siempre quieren de forma rápida. No importa el tamaño de la empresa, la información siempre la querrán de forma rápida, de forma concisa y de forma clara. Ahora, la capacidad de almacenamiento. Aquí entra lo que dice. Las empresas demandan una gran capacidad de almacenamiento debido a una acumulación de mucha información. Como dije antes, no importa el tamaño de la empresa. Claro que va a haber empresas con mayor tamaño o mayor cantidad de información que otras. Por ejemplo, no podemos comparar a la tienda de la esquina con una empresa multinacional. La cantidad de información que entra a una y a la otra es totalmente distinta, pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo que se le dé a la información. Por eso, es por ello que este tipo de solución nos brinda cada vez más una capacidad mayor de espacio para guardar información. Por ende, cualquiera puede tener data center no solo válido para su empresa, sino válido para sus propósitos dentro de este negocio. La seguridad. Este es un tema muy importante dentro de todo lo que es informática, telecomunicaciones y sistemas. En sí engloba algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque el acceso tanto físico como digital a la información es una de las propiedades de la empresa. Empresa o persona, porque no solo digamos que el data center va dirigido a las empresas grandes, no. Las personas también podemos estar en este término. Es por ello que este elemento es cada vez más relevante para los administradores de data center. ¿Por qué? Porque la información que se guarda, por muy irrelevante que sea para algunos, es muy importante para otros.
Por lo tanto, siempre tenemos que tener en claro que si tenemos una gran seguridad, siempre vamos a tener una buena fuente de información de forma limpia y de forma segura. ¿Por qué? Porque lo que nosotros esperamos es que nuestra información sea para nosotros mismos, no para el público. Claro que daremos cierta información, pero no toda, siempre y cuando conste con nuestras leyes y nuestros principios de dar información. La refrigeración. Este tema va más ubicado en lo que es hardware, en tanto que las data centers muy por lo general son, este, o sea, son de gran tamaño, por lo general a medida de que sean la empresa o el servicio o la persona. De que es una instalación con elementos eléctricos que es necesario contar con un sistema de refrigeración óptimo y llevar un control de los niveles de humedad. ¿Por qué? Porque en general los data centers son, como dice el concepto, instalaciones. Ya, esas instalaciones llevan varios componentes, los cuales necesitan cada uno un funcionamiento distinto. El router, como mencioné antes, hará un funcionamiento, el switch el suyo, y así sucesivamente. Por ende, todos están en un mismo ente trabajando. Eso quiere decir que, como todos utilizan lo que es electricidad, necesitamos un gran servicio en cuanto a electricidad, un gran servicio en cuanto a enfriamiento, ya que los aparatos funcionan, ¿ya? Entonces, de esta forma, tenemos que darle la seguridad a los aparatos para poder hacer su trabajo de forma constante y de forma clara. Facilidades. Las facilidades que tiene o puede dar un data center son elasticidad para poder tener los recursos a la medida que van creciendo los datos, eso quiere decir a medida que va creciendo la empresa, por decirlo un ejemplo. Optimización de costos en el cobro bajo demanda. Muchas empresas buscan más ser óptimos, ser ahorradores en varios temas para poder implantar otros. Esto ya depende de cada empresa. Disponibilidad de recursos para fácil aprovisionamiento y poder suplir las necesidades del cómputo. Eso queda clarísimo porque tenemos que tener todo para poder cumplir con la meta que nos hemos planteado y poder eh, tener la capacidad de almacenamiento que queremos. Por eso tenemos que tener la disponibilidad de los recursos. Los recursos se refiere a plata. Integración con múltiples centros de datos, tener la facilidad de que si nuestra empresa que está en Guayaquil, ya que está en Quito, comunicarse de forma veraz, tener una comunicación entre data centers, que la información esté dentro de todo, que no sea segmentada. Claro, segmentada en el sentido de que cada uno tendrá diferente tipo de información, pero toda la información tú la puedes integrar, generar y ver en un solo servicio. Disminución de la carga operativa para la administración para disminuir errores humanos. Esto tiene que ver más con lo que es instalación, con lo que es hardware. Por ende, tenemos que tener claro que tenemos que saber qué personas utilizan el servicio y qué personas no lo utilizan. Y quiénes son los profesionales correctos para cada uno de estos usos, ya que tenemos mucha información y no la queremos perder. Gracias. Buen día, mi nombre es Tanya Tuala, les voy a hablar sobre el centro de datos aplicados a la empresa. Primero, vemos el beneficio de usar un centro de datos en una empresa. Tenemos lo que es continuidad de negocio. Un centro de proceso de datos garantiza que el negocio siga funcionando correctamente sin importar los eventos que en esos vayan a ocurrir. La velocidad de respuesta. No basta que los recursos del centro de datos estén siempre disponibles, ya que también es necesario que respondan rápidamente a las necesidades de la empresa. Alta capacidad de almacenamiento. Brinda la posibilidad de almacenar una gran cantidad de información a causa de la infraestructura propia o de la empresa proveedora. Simplicidad. El manejo de datos puede ser complejo y necesitar profesionales en la administración de redes y comunicaciones, además de especialistas en la correcta implementación de la infraestructura.
Tenemos la escalabilidad. En el caso de hacer uso de un centro de datos de terceros, estos permiten que un negocio pueda solicitar inmediatamente un aumento en su capacidad de almacenamiento o infraestructura. Además, a través de la nube, se puede pagar solamente por el espacio empleado sin tener ningún límite predeterminado. La flexibilidad. Puesto que tienen una gran disponibilidad y están cada vez más vinculados a la tecnología de almacenamiento en nube, los centros de procesos de datos permiten que los negocios empleen su información cuando la necesitan, incluso para transferirla a otros equipos o crear un esquema de trabajo remoto. Tenemos también lo que es la eficiencia y la confiabilidad. Los data centers o centros de datos tienen disponibilidades de hasta un 99.99%, por lo que se puede confiar en los datos corporativos estar disponibles en todo momento y a gran velocidad. Ahorros de costo. Con un centro de proceso no es necesario invertir en equipos ni tener que mantenerlos y actualizarlos. Esto conlleva un significativo ahorro de costos, además de reducir la contratación de personal propio en el área. Como podemos observar, tenemos aquí un ejemplo de un centro de datos empresarial. Tiene lo que es una gestión energética que consta de un UPS, tableros eléctricos monitoreables, protectores de transientes o el TVSS, gabinete de distribución de energía, un PDU, un banco de baterías, tenemos un grupo de generadores. Tenemos también lo que es la precisión cooling, que es el aire en-row, aires perimetrales. Tenemos la infraestructura civil, que consta de pisos técnicos y puertas de seguridad. Tenemos la detección y supresión de fuego. En este que tiene sistemas de detección de fuego y sistemas de supresión de fuego. Tenemos los rack y accesorios, que es módulo rack y confinamiento de pasillos. Tenemos el sistema de monitoreo y control, que tiene un KVM, sistemas de monitoreo, unidades base, sensores inteligentes, unidad de control de puerta. Y por último tenemos los servicios, que son mantenimientos preventivos y correctivos del UPS, aire de precisión, grupos electrógenos, mantenimientos integrales del data center, limpieza técnica del data center, evaluación de eficiencia energética y las evaluaciones de estado de su data center. Podemos ver la estructura y tenemos una pregunta en la cual pues es lo que siempre tenemos presente, en este caso, el por qué es importante un centro de procesamiento de datos para una empresa. Tenemos 4 puntos. Los centros de datos son elementos fundamentales para cualquier tipo de organización, ya que ayudan a guardar y compilar, a proteger todo tipo de información y disminuir los riesgos de pérdida de datos, así como también a garantizar la continuidad de las operaciones y la rentabilidad del negocio. Cuando estas plataformas registran fallos en su funcionamiento que genera pérdidas de registros o datos sensibles para las compañías, las consecuencias pueden ser realmente devastadoras. Este tipo de situaciones no solamente repercuten negativamente en los balances económicos de las organizaciones, sino también ponen en jaque la reputación de la firma y su imagen frente a los consumidores. Y como último punto, tenemos que frente a este panorama los centros de datos se tornan en aliados estratégicos para las compañías, ya que hacen posible la continuidad de las operativas y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y el adecuado almacenamiento de los registros. Es lo que le puedo indicar. Prosigue mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el estudiante Jackson Casalongo y mi tema a tratar serían las consideraciones en las arquitecturas de red. En la arquitectura de red tenemos que
las redes deben adquirir una amplia variedad de aplicaciones y servicios. Adicional, también deben funcionar con diferentes tipos de infraestructuras físicas. El término arquitectura de red hace referencia a las tecnologías que admiten la infraestructura y a los servicios. También a los protocolos programados que pueden trasladar los mensajes en todas esas infraestructuras. Debido a que el Internet evoluciona al igual que las redes, en general, descubrimos que existen 4 características básicas en la arquitectura que es necesario para cumplir con las expectativas de los usuarios, que es tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad del servicio y seguridad. Vamos a ir viendo una de estas características de las arquitecturas de red. Tenemos lo que es tolerancia a fallas. La expectativa de que el Internet está siempre disponible para los millones de usuarios que dependen de ella requiere una arquitectura de red que está diseñada y creada para ser tolerable a fallas. Una red tolerante a fallas es la que limita el impacto de una falla de software o hardware y puede recuperarse rápidamente cuando se produce la misma. Estas redes dependen de enlace o rutas redundantes entre el origen y el destino del mensaje. Si un enlace o ruta falla, los procesos garantizan que los mensajes puedan enrutarse en forma instantánea en un enlace diferente, transparente para los usuarios en cada extremo. A continuación tenemos lo que es la escalabilidad. La red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio. Miles de usuarios y proveedores de servicios se conectan a Internet cada semana. La capacidad de la red, es admitir estas nuevas interacciones dependiendo de un diseño jerárquico en capas para infraestructuras físicas subyacentes y la arquitectura lógica. El funcionamiento de cada capa permite a los usuarios y proveedores de servicio insertar sin causar destrucción en toda la red. Los desarrollos tecnológicos aumentan constantemente la capacidad de transmitir el mensaje y el rendimiento de los componentes de la infraestructura física en cada capa. Tenemos lo que es la calidad del servicio, que en la actualidad el Internet proporciona un nivel aceptable de tolerancia a fallas y escalabilidad para sus usuarios, pero las nuevas aplicaciones disponibles para los usuarios en Internet Works crean expectativas mayores para la calidad de los servicios. Las transmisiones de voz y video transmisión de voz y video requiere un nivel de calidad consistente y un envío ininterrumpido que no era necesario para las aplicaciones informáticas tradicionales. La calidad de estos servicios se miden contra la calidad experimenta la misma presentación de audio y video en persona. Las redes de voz y video tradicionales están diseñadas para admitir un tipo único de transmisión y por lo tanto puede producir un nivel aceptable de calidad. Por último, tenemos lo que es la seguridad. Internet ha evolucionado y ha pasado a ser una Internetwork de organizaciones educativas y gubernamentales, fuertemente controlada a un medio accesible para todas las transmisiones de comunicaciones comerciales y personales. Las expectativas de privacidad y seguridad que se originan de uso de Internetwork para intercambiar información empresarial, crítica y confidencial excede de lo que puede enviar la arquitectura actual. La rápida expansión de las áreas de comunicación que no eran atendidas por las redes de datos tradicionalmente aumentan la necesidad de incorporar seguridad en la arquitectura de la red. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi tema es modelos de clúster.
En lo que tiene que ver con la informática, el clúster, también conocido como el clustering, es un conjunto de dispositivos físicos. Gracias a su unión dentro de una red con mucha velocidad, logran actuar igual que un dispositivo lógico, obteniendo de esta forma menores costos y aliviar los trabajos de mantenimiento. Estos pueden ser realizados, el clustering, entre varios dispositivos o también pueden ser pocos, o sea, pueden ser una mayoría como también puede ser una minoría. Pueden combinarse data centers por medio de clustering y poder formar de manera virtual un data center dentro de la red, consiguiendo así una seguridad ante caídas o diferentes tipos de problemas técnicos. Eh, Tipos de cluster. Entre los tipos de cluster tenemos el failover o High Availability Computing Cluster, Load Balancing y el High Performance Computing Cluster. Vamos a hablar sobre failover. Failover, o sea, caracterizados por ser sus series de servicios compartidos y su constante monitorización autónoma, por lo general son usados como servicios de respaldo, balanceadores de carga y conmutaciones por error. Todos los servidores tienen que poder acceder a la memoria compartida, ya que si alguno falla, una de las máquinas virtuales debería poder ser lanzada desde los otros servicios. De esa manera, o sea, eso ayuda prácticamente a siempre tener una salida para no, o sea, si hay un equipo, tranquilamente puede salir la información o la búsqueda de parte de los demás equipos, porque se replica la información. Ahora vamos a hablar sobre el load balancing. Comparte el trabajo entre los diferentes ordenadores o recursos. Esto se mantiene a un algoritmo que, de una forma equitativa, divide los trabajos, evitando de este modo los cuellos de botella. En el caso de que un equipo presente un problema o fallo, será eliminado inmediatamente del sistema y su función asignada será compartida a los demás nodos o equipos. El High Performance Computing Cluster son aquellos que son diseñados para ejecutar grandes tareas que necesitan de mucha capacidad computacional, enormes cantidades de memoria o ambos a la vez. Mejora el rendimiento del clúster haciendo que realicen sus trabajos de forma paralela. Para esto, obviamente, las tareas deben de poder ser paralizables debido a que el clúster utiliza un método de procesamiento que divide la tarea en tareas mucho más pequeñas y de esta forma calculan los nodos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Omar Sánchez. Mi tema es sobre las seguridades. La seguridad del centro de datos aborda las prácticas y la preparación que mantiene el centro de datos protegido frente a amenazas, ataques y el acceso no autorizado. ¿Quién necesita la seguridad del centro de datos? Hoy en día todas las empresas se pueden considerar empresas tecnológicas, puesto que muy pocas podrían hacer negocios sin algún tipo de la tecnología. La mayoría de las empresas han hecho la transición del soporte en el papel al entorno digital y actualmente la mayor parte de la información se encuentra en un ordenador en vez de un archivador. Todas las empresas necesitan una forma de asegurarse de que la información de sus centros de datos esté segura y protegida. ¿Cómo proteger un centro de datos? Un centro de datos es un clúster centralizado de recursos informáticos y de red que almacena y procesa información esencial de una empresa en una única ubicación física. Las empresas deben usar medidas de seguridad, tanto físicas como virtuales, para proteger el centro de datos. Las soluciones de seguridad más eficaces para los centros de datos son aquellas que incluyen herramientas de seguridad, tanto físicas como virtuales, dado que los equipos alojados en un centro de datos son tanto confidenciales como voluminosos. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones especiales en cuanto a la seguridad física. El agua y la electrónica no son una buena combinación, de modo que los sistemas anti-incendios tradicionales no sirven para un centro de datos. Además, como los centros de datos están conectados a redes externas a través de accesos de los usuarios, los administradores de TIC deben asegurarse de implantar las políticas de seguridad adecuadas en cuanto a red y a usuario en cada punto que tenga acceso al centro de datos. Las medidas de seguridad virtuales incluyen formas de confirmar la identidad de los usuarios autorizados, como pueden ser la autentificación multifactor, como puede ser la autentificación y software que mantienen a raya los usuarios no autorizados, como puede ser un cortafuegos. La medida de seguridad física de un centro de datos depende de su tamaño.
Los centros de datos suelen contener gran cantidad de equipos informáticos, servidores, computadores y enrutadores, infraestructura de alimentación y refrigeración, así como equipos de telecomunicaciones. Estos equipos pueden encontrarse en un armario que se puede proteger fácilmente como un candado físico, o en un almacén donde sería más adecuado implantar medidas adicionales de seguridad física como accesos con distintos videovigilancias, alarmas o guardias de seguridad. Hoy en día muchos centros de datos utilizan tecnologías de virtualización que permite desvincular el almacenamiento de la red y los servidores del centro de datos. Esta desvinculación permite que los administradores de TIC gestionar los servicios del centro de datos y de forma remota y usar software para llevar a cabo operaciones del centro de datos y para distribuir cargas de trabajo al instante en varios servidores según las necesidades. Algunos programas de software de red de centro de datos incluyen seguridad dentro de la solución o están diseñados para funcionar con otras herramientas de seguridad virtual como cortafuegos y sistemas de detección y prevención de intrusiones. Los gestores TIC pueden usar este software para establecer políticas que identifiquen a los usuarios y determinen qué usuarios pueden acceder al centro de datos. El software de seguridad del centro de datos no solo impide que los usuarios no autorizados vean o roben datos confidenciales, sino que también se pueden utilizar para hacer una copia de seguridad de la información incluida en el centro de datos, para protegerla ante la pérdida. Muchas gracias.